Jesús es amor. Era su simpatía lo que mantenía a las multitudes en pos de él. Por no comprender ese amor abnegado, sus discípulos están llenos de duros perjuicios contra los no judíos, las mujeres, los pecadores y los pobres, los cuales los cegan para no ver el amor de Cristo que todo lo abarca y que se manifesta aún hacia esos grupos detestados. Aún mientras el Salvador estaba en el jardín del Getsemaní, su preocupación más importante era la unidad de su iglesia. Los hombres que del mundo me diste, le rogó a su Padre que en la iglesia existiese una unidad similar a lo que experimentaban los miembros de la deidad. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la Biblia y la iglesia. ¿Qué clase de unidad tenía Cristo en mente para la iglesia visible de hoy? ¿Cómo llegan a ser posibles tal amor y unidad? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuáles son sus elementos constituyentes? ¿Demanda uniformidad o permite la diversidad? ¿Cómo funciona la unidad? La unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es la fuerza motriz que impulsa a la iglesia a la unidad. Por su medio los creyentes son llevados a la iglesia, por él son todos bautizados en un cuerpo. Dichos miembros bautizados deben experimentar la clase de unidad que Pablo describió como la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo llama a individuos de toda nacionalidad y raza y los bautiza en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. A medida que crece en Cristo, las diferencias culturales van dejando de producir divisiones. El Espíritu Santo derriba las barreras entre los encumbrados y los humildes, ricos y pobres, varones y mujeres. Al darse cuenta de que a la vista de Dios son todos iguales, se consideran de alta estima los unos a los otros. La Escritura enseña que hay un Espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Todos los aspectos de la unidad eclesiástica están fundados en la unidad de Dios triuno. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. El alcance de la unidad. Los creyentes experimentan unidad de mente y juicio. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En consecuencia, la Iglesia de Dios debiera revelar unidad de sentimiento, pensamiento y acción. ¿Significa esto que los miembros deben tener los mismos sentimientos, pensamientos y acciones? La unidad bíblica implica uniformidad. La unidad en la diversidad. La unidad bíblica no significa uniformidad. La metáfora bíblica del cuerpo humano demuestra que la unidad de la Iglesia existe en la diversidad. El cuerpo tiene muchos órganos y todos contribuyen al funcionamiento óptimo del cuerpo. Cada uno realiza una tarea vital, pero diferente. Nadie es inútil. Este mismo principio opera en la Iglesia. Dios distribuye sus dones repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, creando una diversidad saludable que beneficia a la congregación. No todos los miembros piensan de la misma manera, ni todos están capacitados para realizar la misma obra. Sin embargo, todos funcionan bajo la dirección del mismo Espíritu, fortaleciendo a la Iglesia en la medida en que se le permiten sus capacidades recibidas de Dios. Para cumplir su misión, la Iglesia necesita la contribución de todos los dones. Unidos proveen un empuje evangelizador total. El éxito de la Iglesia no depende de que cada miembro sea la misma cosa y haga lo mismo que todos los demás. Más bien, que todos los miembros realicen sus tareas que Dios le asigne. La unidad cristiana depende de que los miembros estén injertados en Cristo. De Él viene el poder que vitaliza la vida cristiana. Él es la fuente, el talento y el poder necesarios para que la Iglesia cumpla su tarea. La vinculación con Él da forma a los gustos, los hábitos y los estilos de vida de todos los cristianos. Por medio de Él, todos los miembros están unidos unos a otros y empeñados en una misma misión común. La unidad de la fe. La diversidad de dones no significa diversidad de creencias. En los últimos días, la Iglesia de Dios estará compuesta por un pueblo que comparte el fundamento del Evangelio eterno.
y cuyas vidas se caracterizan por la observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Unidos proclaman al mundo la invitación divina a la salvación. ¿Cuán importante es la unidad de la Iglesia? La unidad es esencial para la Iglesia. Sin ella fracasará en el cumplimiento de su sagrada misión. La unidad hace que los esfuerzos de la Iglesia sean efectivos. En este mundo desgarrado por la disensión y los conflictos, el amor y la unidad entre los miembros de la Iglesia de diferentes personalidades, temperamento y disposiciones testifica a favor del mensaje de la Iglesia con mayor poder que ninguna otra cosa. Esta unidad provee evidencia incontrovertible de su conexión con el cielo y de la validez de sus credenciales como discípulos de Cristo. Comprueba el poder de la palabra de Dios. Los conflictos entre los profesos cristianos han producido disgusto en los no creyentes y han levantado lo que probablemente sea el mayor obstáculo a su aceptación de la fe cristiana. La verdadera unidad entre los creyentes aplaca esta actitud. Cristo declaró que sería uno de las principales evidencias ante el mundo de que Él es su Salvador. La unidad revela la realidad del reino de Dios. Una iglesia verdaderamente unida revela que sus miembros son serios en su expectativa de vivir juntos en el cielo. La unidad en el mundo demuestra la realidad del reino eterno de Dios. En la vida de quienes viven de este modo se cumple el siguiente pasaje bíblico. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad muestra la fortaleza de la iglesia. La unidad produce fortaleza y la desunión debilidad. Una iglesia es verdaderamente próspera y fuerte cuando sus miembros están unidos con Cristo y los unidos unos con otros, trabajando en armonía por la salvación del mundo. Únicamente entonces llegan a ser, en el verdadero sentido del término, colaboradores de Dios. La unidad cristiana constituye un desafío para nuestro mundo cada vez más falto de unidad, desgarrado por el egoísmo que es la antítesis del amor. La iglesia unificada exhibe la respuesta que necesita una sociedad dividida por cultura, raza, sexo y nacionalidades. Una iglesia unificada resistirá los ataques satánicos. De hecho, los poderes de la tiniebla son impotentes contra la iglesia cuyos miembros se aman unos a otros como Cristo los ha amado a ellos. El logro de la unidad. Para que la iglesia experimente unidad, los creyentes deben cooperar con la divinidad para lograrla. ¿Cuál es la fuente de unidad? ¿Es posible obtenerla? ¿Qué papel les toca desempeñar a los creyentes? La fuente de unidad. La Escritura señala que la unidad halla su fuente en, primero, el poder preservador del Padre, segundo, en la gloria del Padre que Cristo le impartió a sus seguidores, y tercero, en la morada interior de Cristo en los creyentes. El Espíritu Santo de Cristo que se manifiesta en medio del cuerpo de Cristo, es el poder cohesivo y la presencia que mantiene a todos los segmentos unidos entre sí. Como el eje y los rayos de una rueda, mientras más se acercan a los miembros de la iglesia, los rayos, a Cristo del eje, más cerca se hallan unos de otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en el esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. El Espíritu Santo como unificador. En su carácter de Espíritu de Cristo y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo produce unidad. El foco de la unidad. Cuando el Espíritu entra en los creyentes, hace que trascienda los prejuicios humanos basados en la cultura, la raza, el sexo, el color, la nacionalidad y la posición social. El Espíritu logra esto al traer la presencia de Cristo al corazón. Todo aquel que lo reciba pondrá su atención en Jesús y no en sí mismo. Su unión con Cristo establece el vínculo de unidad entre los creyentes, que es el fruto del Espíritu que mora en el interior. El papel de los dones espirituales en el logro de la unidad. Cuando Cristo comenzó su obra mediadora junto a su Padre en el cielo, aseguró de que el blanco de unir a su pueblo no era una ilusión. A través del Espíritu Santo impartió dones especiales específicamente destinados a establecer la unidad de la fe entre los creyentes.
Al analizar esos dones, Pablo dijo que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones especialísimos están designados para desarrollar la unidad del Espíritu hasta que llegue a ser la unidad de la fe. La base de la unidad es en su calidad de Espíritu de verdad, como el Espíritu Santo obra para cumplir la promesa de Cristo. Su tarea es guiar a los creyentes a la verdad. Es claro entonces que la base de la unidad es la verdad centrada en Cristo. La misión del Espíritu es guiar a los creyentes a la verdad tal como es en Jesús. La comunión, los dones espirituales y el amor son muy importantes, pero su plenitud viene únicamente con la presencia de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad. Cristo oró: santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con el fin de experimentar la unidad de los creyentes, entonces deben recibir la luz tal como brilla en las palabras. Cuando esta verdad tal como es en Jesús mora en el corazón, lo refina, lo eleva y purifica la vida, eliminando todo prejuicio y toda causa de aflicción. El nuevo mandamiento de Cristo. Tal como sucedió con el hombre, la iglesia fue hecha a la imagen de Dios. Tal como cada uno de los miembros de la deidad ama a los otros, así también los miembros de la iglesia se amarán entre sí. Cristo ha mandado a los creyentes que demuestren su amor a Dios al amar a los demás como a sí mismos. El mismo Señor Jesús proveyó la máxima aplicación del principio del amor. En el Calvario, precisamente antes de su muerte, extendió su mandato anterior, dándoles a sus discípulos un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. La imposibilidad posible. ¿Cómo podemos amar así como Cristo amó? Es imposible. Cristo pide lo imposible, pero Él puede lograr lo imposible. Su promesa es: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La unidad en el cuerpo de Cristo tiene aspectos de encarnación. Primero, la unidad de los creyentes con Dios por medio de la palabra que se hizo carne. Segundo, la unidad de los creyentes por medio de sus raíces comunes en la vid. Tercero, el amor del Calvario que nace en los creyentes. Unidad en la cruz. La unidad de la iglesia se realiza en la cruz. Únicamente cuando nos damos cuenta de que no amamos como Jesús y que en verdad no podemos hacerlo, es que admitimos nuestra necesidad de su presencia permanente y creemos lo que dijo: separados de mí nada podéis hacer. En la cruz nos damos cuenta de que Cristo no murió exclusivamente por nosotros, sino por todos los habitantes del mundo. Eso significa que ama a todas las nacionalidades, razas, color y clases. A todos los ama igualmente, no importa cuáles sean sus diferencias. Es por eso que la unidad está arraigada en Dios. La visión estrecha del hombre tiende a separar los seres humanos. La cruz disipa la ceguera humana y coloca el precio divino en los seres humanos. Muestra que ninguno carece de valor, todos somos amados. Paso hacia la unidad. La unidad no sucede automáticamente. Los creyentes deben dar ciertos pasos para obtenerla. Unidad en el hogar. Un ambiente ideal para ensayar la unidad de la iglesia lo provee el hogar. Si en el hogar aprendemos a ejercer dirección sabia, bondad, gentileza, paciencia y amor con la cruz en su centro, entonces podremos aprender la aplicación de estos principios en la iglesia. Procúrese la unidad. Nunca lograremos obtener la unidad a menos que trabajemos concienzudamente por lograrla. Y nunca podremos sentirnos complacidos y considerar que ya la hemos logrado. Debemos orar cada día por la unidad y cultivarla cuidadosamente. Trabajemos unidos hacia un blanco común. La iglesia no experimentará la unidad hasta que, actuando como un solo hombre, se empeñe en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Dicha misión provee una preparación ideal para aprender la armonía. Debemos enseñar a los creyentes que son todos partes individuales de la gran familia de Dios y que la felicidad del conjunto depende del bienestar de cada creyente. Hay que desarrollar una perspectiva global. La iglesia no exhibe verdadera unidad a menos que se haya activamente comprometida con el fortalecimiento de la obra de Dios en todo lugar del mundo. La iglesia debe hacer todo lo que esté de su parte con el fin de evitar el aislamiento nacional, cultural o regional. Si han de lograr la unidad de juicio, propósito y acción, los creyentes de diversas nacionalidades deben mezclarse y servir juntos.
Evites actitudes que dividen, las actitudes de egoísmo, orgullo, confianza propia, suficiencia propia, superioridad, prejuicio, crítica, denuncias y acusaciones mutuas entre los creyentes contribuyen a la desunión de la Iglesia. A menudo se advierte detrás de esta actitud la pérdida del primer amor que provee la experiencia cristiana. Una nueva mirada de Dios en Cristo en el Calvario puede renovar el amor de los unos para los con nosotros. Así como nuestro Señor, el Hijo del Hombre, se convirtió en un hermano de todo hijo e hija de Adán, también nosotros que somos sus seguidores somos llamados a que, unidos en pensamiento y en misión, extendamos las manos en un esfuerzo redentor a nuestros hermanos y hermanas de toda nación, tribu, lengua y pueblo.